Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Peste Escuchas. Bienvenidos a su programa La Peste Podcast. Hoy tenemos un gran compañero, un gran amigo, Jorge Jarillo, que nos acompaña hoy. Jorge es consultor y gestor de proyectos, ahora radicado, bueno, desde hace unos años radicado en Barcelona, España. Muchísimas gracias, Jarillo, por acompañarnos en el programa de La Peste. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Pablo, por la invitación. Pues muy bien, aquí con mucha curiosidad a ver de qué vamos a hablar hoy. Pero como siempre, encantada de saludarles. No, muchísimas gracias, amigo. Oye, pues platicando contigo, tú trabajas en una organización en Barcelona, bueno, tienes desde el 2018 siendo coordinador de Toulaper México. ¿Qué es Toulaper México, Jari? Bueno, yo la verdad es que ahora mismo participo dentro de la Asamblea de Taula per Mexi. Fui presidente de la asociación hasta 2019 y a partir de ahí, bueno, he continuado colaborando, sobre todo en lo que tiene que ver con defensoras de tierra y territorio. La Taula per Mexi, que es una iniciativa que surge de la diversidad que existe de movimientos sociales aquí en Cataluña, de apoyo y solidaridad internacional con las causas que hay en México, ¿no? De repente, y me parece, si no recuerdo mal, que a raíz de los asesinatos del fotoperiodista Rubén Espinosa en la Ciudad de México, fue que una idea que ya llevaba mucho tiempo planeando entre estos colectivos de mexicanas y de personas interesadas en México, aquí en Cataluña, que había estado rondando la idea de poder hacer una plataforma que pudiera dar apoyo desde acá y evidentemente escuchando los tiempos, las prioridades y las formas de los colectivos de allá, me refiero a México, pues que diera voz internacional a todo aquello que estaba pasando en México. Entonces, en el 2017 formalmente se crea la Taula per Mèxic, que quiere decir Mesa por México, en catalán es Taula per Mèxic, y se hace uniendo muchas sensibilidades de muchas personas movilizadas y no movilizadas. Había muchas personas que habían estado movilizadas aquí desde prácticamente 1994 con el movimiento zapatista. Hay otras personas que se comenzaron a mover a raíz de las movilizaciones de Javier Sicilia en el Movimiento por la Paz y finalmente todo lo que fue el Movimiento 132. Entonces, en la ciudad de Barcelona, pues ya había todas esas inquietudes, todas esas muestras de solidaridad hacia México, y creímos en su momento, bueno, a mí me invitaron en un segundo momento, creyeron las personas que fundaron la Tabla per Mèxic, que una buena manera de poder hacer que toda esta solidaridad fuese operativa era a través de la creación de una organización o de una asociación que con las lógicas del sur global intentara poder poner aquellas herramientas que en el norte global veíamos que teníamos en nuestras manos, pues para poder favorecer a un futuro que fuera mejor, más plural y sobre todo más asumible para todas en México, ¿no? Y entonces así nace la Taula per Mèxic en 2017 con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, que también esta es una o fue una muy buena noticia para las personas que conformamos Taula per Mèxic, que la verdad es que desde un inicio nos sentimos, pues eso, acompañadas y apoyadas por estas instituciones y muchas otras, ¿no? Que durante los andares de Taula per Mèxic, pues también se han sumado a esta voluntad de querer acercarnos un poco al mundo social y de derechos humanos en México. Oye, y también, o sea, se ve mucho, o a nivel mundial, como que se recreó mucho la idea de la violencia en México a partir del sexenio de Felipe Calderón. ¿Cómo se veía esto desde afuera? En un principio fue muy difícil de explicar, Pablo. De hecho, en un inicio, cuando se creó Taula per Mèxic estaba pensada para ser una organización o una asociación de segundo nivel. Esto quiere decir una plataforma que pueda agrupar un montón de iniciativas que puedan haber ya locales que apoyen cierta causa, ¿no? En el caso de Taula per Mèxic, pues eran todas las causas que tenían que ver con derechos humanos y México. Pero en un principio fue muy difícil poder colocar el mensaje pues a nivel Cataluña y Estado español en general, porque es verdad que en el exterior la imagen que se vende de México es de un país enriquecido
porque somos miembros de la OCDE, porque siempre ha habido muy buena relación en cuanto a los tratados de libre comercio. Bueno, de alguna manera no se identificaba como un Estado que pudiera tener problemas de derechos humanos. Es, como bien dices, a raíz de toda la narrativa que se desarrolla a partir de la mal llamada Guerra del Narco de Felipe Calderón, aunque no solo, ya había otros precedentes, pero esto fue como un eje troncal, mm, mediante el cual se empezó a poder colocar esta narrativa en la que decimos, oye, pues sí, o sea, en México hay riqueza, en México hay muchas posibilidades de hacer las cosas bien y tal, pero también hay un problema de derechos humanos, de vulneraciones graves, ¿no? Y lo que ha pasado con esta mal llamada guerra contra el narcotráfico es que nos encontramos en números y en una situación de un país, pues, que tuviera una situación de guerra o de conflicto más, digamos, más normal, es decir, un conflicto armado, una guerra civil, etc. Y fue así como comenzamos a compartir este mensaje de que, claro, lo que estaba pasando en México era una crisis y una vulneración de derechos humanos que era comparable a los niveles de violencia, a los niveles de vulneración de derechos humanos y a los niveles de desprotección que se estaba viviendo en otros territorios. En ese momento, por ejemplo, estaba la guerra con Siria, que bueno, no es que se haya cerrado, Sí, no, no, pero quiero no, o decir sea, como para ponerlo como claro. contexto. Y claro, los números así lo avalaban. Entonces, para nosotras fue un poco más simple, desafortunadamente un poco más simple poder explicar todo esto que estaba pasando a raíz de toda esta masacre y este espiral de violencia que se generó a partir del sexenio de Felipe Calderón. Pero la idea, de hecho, en los inicios de Tabla Permexic era muy complicado porque para las subvenciones que tenían que ver con cooperación, con educación para el desarrollo, etc., no podíamos aplicar como una ONG que se dedicaba a temas de México, porque México no era un país prioritario en esa lista. Es decir, estaba visto como un país que podía dar o que podía ser generador de cooperación internacional, que seguramente también, pero no estaba como un país receptor de todas estas, de todos estos proyectos y de todas estas temáticas, ¿no? Bueno, pero tenía los mismos números que Siria, ¿no? O, L- bueno, llegó a veces a que tenía mucho más, o sea, en realidad era una zona de guerra. ¿Por qué crees que los gobiernos, que las instituciones internacionales de derechos humanos no ponían a México como en crisis? Bueno, yo creo que parte de dos cosas. Primero, de un poco de la dinámica en la que nos encontramos en el sistema productivo actual, en el que estamos hablando de a escala global, es decir, lo que pasa allá y lo que pasa acá y viceversa siempre está relacionado, con lo cual yo creo que México siempre ha tenido como Estado y como institución muy buenas amistades a nivel internacional que se han dedicado a que esta narrativa, que seguramente también existe, pero desafortunadamente existe solamente para una minoría del pueblo mexicano, fuera la hegemónica, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque organismos internacionales, como ya te estaba diciendo, la OCDE y muchos organismos que hablan de finanzas y de tratados comerciales, por ponerte un ejemplo, pues situaban a México como un punto de referencia en el área centroamericana desde el punto de vista económico y social. Con lo cual, al no tener ese contrapunto o esa otra opinión de esta supuesta minoría mexicana que no se ve favorecida con este sistema extractivista de expolio, etc., en el que de alguna manera también estamos inmersas dentro de una lógica global bastante más amplia, pues el relato que quedaba era el relato de México como un país rico, como un país que no tenía problemas, y si hubiera algún problema, fueran problemas de carácter interno. Pero esto era un poco como perpetuar los privilegios de la clase, de decirlo por decirlo de alguna manera, enriquecida, ¿no? Que más que hablar de clase rica y clase pobre, me gusta hablar de clase enriquecida, porque si ser enriquecido ha sido a costa de otras cosas, ¿no? O sea, algunos Sí, sí, habrán la nacido ricos, pero, explotación. pero quiero decir, y y no había un contrapunto, o los contrapuntos que habían estaban desde posiciones que ya de por sí estaban muy estigmatizadas de siempre, de toda la vida, ¿no? Y claro, y yo también creo que existe una relación muy cercana entre las élites españolas y mexicanas, ¿no? Tan es así que en el 2018 Calderón utilizó la privatización de la luz eléctrica en México a empresas españolas. Entonces creo que también existe esta relación intrínseca, ¿no? Entre las élites. Bueno, más allá de la conquista también, ¿no? Hay muchas, como te decía antes, el Estado mexicano. Aquí muchas veces cometemos el error de confundir estados con gobiernos.
Yo estoy hablando del gobierno del Estado mexicano Sí, sí, como, sí, sí. como todo un Sí, entramado como un conjunto de... que existe ahí independientemente del color que gobierne, que eso ya es otra cosa que si quieres luego también hablamos. Pero por eso hablaba de muy buenas amistades, ¿no? O sea, el Estado mexicano y esta clase que se ha visto, o estas personas que se han visto favorecidas con toda la dinámica actual que existe de consumo, de explotación y de desarrollo o supuesto desarrollo, pues tienen muy buenas amistades por acá. Y hay muchos apellidos que suenan aquí y que suenan allá y que es más o menos por las mismas causas, con lo cual, pues eso, es desde ahí desde donde se construyen estos relatos hegemónicos, que luego lo que hacen es ignorar a una supuesta minoría, que es la que está sufriendo todos estos estragos sociales de un tejido que por esta misma inercia se ve roto o se ve deteriorado en un momento, pues, de manera inevitable, ¿no? Y bueno, creo que una de las partes como medulares que está teniendo Taula Per México es el programa de acogida temporal en Barcelona para periodistas y defensores de derechos humanos. Por ahí estaba leyendo que hubo como 3 o 4 periodistas acogidos en Barcelona. ¿Qué pasa con esto, Jario? Porque bueno, nosotros desde acá, desde México, nos vemos como uno de los países en donde ser periodista es sumamente peligroso, ¿no? Es ser periodista en México es solamente menos peligroso que serlo en Siria, que no son cosas menores. Y estos son datos, ahora mismo no tengo los datos actualizados, pero 2018 y 2019 la realidad del periodismo en México fue esta. La Taula per México, como te comentaba, surge de una experiencia traumática ante la cual creímos en su momento que nos teníamos que posicionar, como fue otro asesinato más de otra persona que se dedicaba al periodismo más, esta vez a plena luz del día y en la Ciudad de México. Y es a raíz de esta experiencia que nace la tabla Permexic. Entonces, uno de los ejes principales y que han tenido más recorrido a lo largo de la historia de la tabla, pues ha sido precisamente un programa de acogida temporal para periodistas y defensoras de derechos humanos, entendiendo defensoras de derechos humanos, pues en el sentido más amplio como lo define la ONU, ¿no? Que en esta definición también entrarían los periodistas. Eh, la Tabla Permexic comienza con un programa piloto de protección a periodistas en riesgo de México, que los traía en un primer momento por 3 meses al Estado español y en un segundo momento y hasta ahora que ya se ha regularizado el programa, pues por un periodo de 6 meses. Fíjate que la iniciativa ha sido también acogida por la sociedad catalana y ha sido vista como tan necesaria desde estos lares, que es a partir de 2019 que el Ayuntamiento de Barcelona toma este programa de acogida temporal de periodistas como propio. Y entonces el Ayuntamiento de Barcelona crea el programa que se llama Barcelona Protege a Periodistas de México, gestionado por Taula per Méxic, pero en este segundo momento ya adoptado como un programa de gobierno por el Ayuntamiento de Barcelona. Y actualmente suelen venir 4 periodistas al año a tener este periodo de acogida temporal en Cataluña, sí, por un periodo de 6 meses. Se trabaja básicamente en 3 ejes, un eje de incidencia, un eje psicosocial y un eje de formación. El de incidencia porque creemos que es la manera de que las personas puedan exponer su causa y puedan hacerse de alianzas pues, fuera de México, fuera del contexto de México. Psicosocial, porque muchas veces las personas que llegan con un estado de situación postraumática similar a una persona que ha salido de una guerra, de un conflicto armado, con lo cual el programa también pretende ser un espacio de respiro para estas personas que vienen de situaciones traumáticas y de formación, porque creemos que es una buena manera también de que su paso por Cataluña, al final de cuentas, también pueda revertir en tener más herramientas para seguir haciendo lo que ellas decidan que quieren hacer, que puede ser seguir en el periodismo o cualquier otra cosa, pero finalmente que lo puedan hacer, pues una vez que tuvieron ese espacio de seguridad, por decirlo de alguna manera, con alguna herramienta más, ¿no? Pero también este es un proceso político, Jarillo, ¿no? O sea, creo que parte de las acogidas también tiene un impacto, por ejemplo, con las embajadas, también tiene un impacto con el gobierno mexicano. Ah, después de que hace esto, porque lo firma la alcaldesa de Barcelona, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo es la reacción del gobierno mexicano ante esta preocupación por parte del extranjero? Bueno,
tengo que decir que la reacción, al menos hasta donde sabemos, de la parte que nos toca del gobierno mexicano, que sería en el consulado de Barcelona, cada vez es mejor. Tampoco era muy difícil que fuese mejor, porque en el momento en el que estábamos desarrollando eh, la primera parte del programa, estaba vinculado con un consulado bastante polémico en Barcelona, con un personaje bastante polémico en Barcelona, que evidentemente no era el mejor receptor de peticiones y de críticas. A raíz de que el excónsul Fidel Herrera regresa a México, es verdad que comienza a haber algún vínculo con el consulado. Esta comunicación institucional la lleva más el Ayuntamiento de Barcelona, evidentemente, porque es más de su competencia. Bueno, comienza a haber más intercambio, ¿no? Hay un par o tres de veces que el Ayuntamiento de Barcelona pide explicaciones o hace posicionamientos muy claros acerca de algunos temas en concreto, y lo que vemos, o la realidad que vemos, es que cada vez más el gobierno, la parte del gobierno de México que nos toca por acá, pues va reaccionando de una manera más constructiva, que no siempre tiene que ser al gusto de todas las personas que estamos allí, pero sí de construcción, ¿no? Es decir, ya no es el te ignoro, ya no es el no te respondo, es el, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuáles son las causas, vamos a ver qué dice el Ayuntamiento de Barcelona, vamos a ver cómo se posiciona Taula Permexic y la sociedad mexicana que hay aquí en Barcelona, y a partir de aquí podemos hacer o no hacer, pero al menos está abierto ya ese espacio de más diálogo. Y bueno, Fidel Herrera también responde a un proceso de ultra corrupción, ¿no? O sea, no es posible que una persona de esa calaña haya sido representante mexicano en el extranjero, ¿no? Eso ha sido un momento complicado para las personas mexicanas que vivimos en Barcelona, más para algunas que desde hace mucho tiempo se dedican al tema de derechos humanos y de incidencia política. Este nombramiento, además de polémico, tuvo muchas irregularidades, pero bueno, afortunadamente ahora estamos hablando de otra etapa, ¿no? No, Afortunadamente. ahora estamos hablando de otra etapa, sí. Oye, y ahora cambiando un poquito de tema, me gustaría preguntarte un poco los chismes que se leen desde la prensa. A veces yo leo la prensa española y, y también la prensa mexicana está muy pendiente de lo que pasa en España y de lo que pasa en Barcelona. ¿Cómo ves ahora la alianza primero entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y después la separación de Pablo Iglesias y como desmoronamiento que está pasando en el gobierno español? Bueno, creo que el tema del Estado español es un tema muy particular ya de por sí, ¿no? O sea, es lo que te decía antes de que entrábamos a la entrevista, ¿no? O sea, hablar de una monarquía parlamentaria en pleno 2021, pues a muchas personas nos puede parecer raro, pero bueno, pues es así como está organizado el Estado español, Y ¿no? media Europa Eh, también, ¿no? y media Europa, sí, hay muchos países que también están así organizados. Pues yo eh, he visto la conformación de gobierno entre el PSOE, el Partido Socialista y Unidas Podemos como una buena declaración de intenciones, sobre todo en el contexto, diría mundial, pero más específicamente europeo, en un contexto en el que la extrema derecha y los discursos racistas y xenófobos y machistas van ganando tanto espacio, ¿no? Entonces, en un primer momento, la iniciativa parecía o resulta interesante y resulta una respuesta progresista, o en los términos que el sistema de partidos puede denominar progresista, a un problema que cada vez se iba complejizando más. Y lo cierto es que después, supongo que por las mismas inercias y por los mismos contrapesos y la letra pequeña que hay para llegar al poder y para poder tener ciertas posiciones dentro de un gobierno, han hecho que ese gobierno de entrada o declarado abiertamente progresista haya tenido un alcance bastante menor de lo que muchas personas esperábamos, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo muy claro, una de las promesas y de los compromisos que Pedro Sánchez tomó en campaña, y concretamente cuando estuvo aquí en Barcelona con la alcaldesa, con Ada Colau, fue la regulación de los precios de alquiler en todo el Estado español, que yo creo que es uno de los dramas
más grandes a nivel transversal que se viven actualmente aquí en la sociedad del Estado español. Y la realidad es que todas esas iniciativas y todas esas propuestas han quedado en iniciativas y propuestas y que al final luego no se han podido implementar, ¿no? Entonces, bueno, es necesario tener un gobierno de izquierda o de centro izquierda o que no sea de extrema derecha, como prefieras llamarle. Es muy difícil situar Te actualmente parecen a... mucho los tres nombres, ¿eh? Me resulta muy difícil actualmente ubicar al Partido Socialista en en algún eje concreto, ¿no? Y no sé, quizás, bueno, no sé, ya voy a decir cosas que igual y polemizan más. Me resulta muy difícil ubicar al Partido Socialista. En cualquier caso, creo que era necesario en ese momento poder tener un gobierno que no fuera de ultraderecha ante el avance que está teniendo la ultraderecha en el Estado español, pero en Europa también en general. Luego, Sí, bueno. no, hay como una estadística, ¿no? O sea, los países de primer mundo están volteándose o volcándose hacia la ultraderecha, ¿no? Y a veces Sí. los países que estamos como en transición o estamos como en esto como de pasar a primer mundo, estamos volcándonos a la izquierda. ¿Por qué está pasando esto, Jarillo? Yo creo que porque ya no puede pasar ninguna otra cosa, Pablo. O sea, sí, no, quiero decir, a ver, por un lado, los países enriquecidos, supongo que lo que quieren es cuidar esa posición benevolente o buena que tienen, por decirlo de alguna manera, en el panorama actual. Y entienden o se les ha vendido un discurso del miedo ante lo diferente, ante lo extranjero, ante lo que no es norma, ante lo que no se parece a ese modelo que el sistema actual te dice que es un modelo de referencia. Y creo que es por eso que esto ha sido un caldo de cultivo para los discursos de extrema derecha. Fíjate que, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado desde hace un año y algo. Y vemos que desafortunadamente, por ejemplo, el tema de las personas refugiadas es un tema que se utiliza como caldo de cultivo para discursos nacionalistas, xenófobos y racistas, que evidentemente vienen alentados por la extrema derecha en su necesidad o en su afán de acaparar y no soltar esos privilegios que piensan que les son inherentes por el simple y sencillo hecho de haber nacido como el modelo en el sistema quiere que nazcas, ¿no? O sea, Ah. no migrante, clase media, no mujer, blanca, cis hetero, quiero decir. Entonces, creo que podría venir por allí. Y que los países empobrecidos vayan dando un giro a la izquierda, pues yo espero que sea el giro definitivo a la izquierda, ¿no? También creo que no nos queda mucha otra opción. Ya hemos visto que lo que hay ahora mismo, lo que genera es simple y sencillamente más diferencias, más pobrezas y un abismo cada vez más grande entre las personas enriquecidas y las personas empobrecidas. Así que ya sabemos que eso no, ahora nos toca ver entonces que sí, ¿no? Y parece ser que estos territorios más del sur global, si me permite la expresión, pues están viendo en la izquierda, cada quien en la cosmogonía que entiende lo que entiende que es izquierda, pues puede ser una solución a esto que está pasando que no es sostenible. Y se parecen también mucho, ¿no? O sea, las ultraderechas y la izquierda juegan mucho con los procesos nacionalistas. Agarran como o identifican íconos o cuestiones culturales tan arraigadas y las apropian y la gente vota por eso, ¿no? Lo vemos en Perú ahora con Pedro Sánchez, en Argentina, lo vemos ahora con el mismo Andrés Manuel, y se van pareciendo. Y creo que por ahí en lo que tú nos dices, como de los sures globales, creo que podemos también meter al movimiento zapatista. Ahora el movimiento zapatista emprendió un viaje hacia Europa, ya llegaron algunos, ahora están teniendo algunos problemas con sus pasaportes porque no los dejan ir en avión. ¿Cómo ves esto, Jarillo? Yo lo veo muy interesante. Y de hecho estamos hablando en el día uno de la reconquista de Europa. Ayer las compas zapatistas llegaron en la montaña al puerto de Bayona, en Galicia. Había, por cierto, muchas personas de Cataluña esperando para recibirlas, algunas de ellas también participantes de Taula per Mèxic. Yo el mensaje de las compañeras zapatistas lo veo siempre como un mensaje de aire fresco.
Es verdad que siempre hay ahí contradicciones y siempre puede haber polémica alrededor, pero lo que también es verdad es que en 1994, cuando el mundo estaba volteando y hablando de otras cosas, No. las compas zapatistas desde los altos de Chiapas y desde allá desde donde son, pusieron en el discurso los términos de neoliberalismo y Sí, globalización, definitivo. cuando todo el mundo estaba hablando de otras cosas. Yo lo que veo a nivel social es que después de un año tan duro como ha sido el año de la COVID, de la pandemia, que no ha hecho más que agravar y poner en manifiesto estas diferencias, ¿no? Y que si tienes lana, pues te curas más rápido y si no, pues no. Y con todo lo que implica a nivel social de desactivación de los movimientos, pero pues ya por el simple hecho de que no podías salir de tu casa, ¿no? Que estabas en confinamiento. Yo creo que lo que he visto es que la visita de las compañeras zapatistas a Europa, hablándole a esa otra Europa, que creo que siempre les ha sido correspondida y siempre les ha sido, pues eso, muy cercana, están trayendo un aire nuevo y seguramente su paso por Europa pues traerá reflexiones nuevas acerca de cuáles son los nuevos retos o los nuevos, sí, sobre todo los nuevos retos que enfrenta, por decirlo de alguna manera, la sociedad organizada, ¿no? Con el foco en el desarrollo sustentable, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de justicia global. Me parece muy interesante, me parece muy interesante. Y yo veo mucho interés prácticamente alrededor de toda Europa de muchos colectivos por poder recibir en este caso al Escuadrón 421, pero seguramente a una representación más amplia que irá llegando, esperemos, en los siguientes meses por acá. Claro, la caravana es grande, ¿no? Creo que por ahí van en diferentes medios y van diferentes compañeras y compañeros en diferentes espacios. Y bueno, también ya es de sobra decir también la relación que existe del zapatismo con casi toda España, ¿no? Hubo muchos compañeros y compañeras españoles que estuvieron mucho tiempo en las comunidades, el mismo ETA, por ahí algunas compañeras de la CUP también estuvieron metidas dentro del zapatismo. Y bueno, ¿y qué esperas de esto, aparte de este arado que puede ir como sacando semillas? Yo personalmente, Sí, sí, sí. Eh, escuchar y aprender. Es que esta peña siempre te llega con una visión total y absolutamente distinta de los mismos problemas que todo el mundo estaba viendo. Entonces yo sí que creo que el aporte que pueden tener en una Europa que ahora mismo está saliendo del shock de la pandemia, en los movimientos sociales, en las reivindicaciones sociales que hay por aquí y tal, es frescura. O sea, yo lo definiría como frescura. Es verdad que en México, estos días en redes sociales, que lo tengo que hacer menos, me tengo que meter menos a las redes sociales porque siempre sales encabronado y no solucionas nada. Había muchas críticas, ¿no? De los cara de trapo, que un montón de tiempo que no hacen nada, que no sé qué tanto y tal. La verdad es que desde su realidad, reconociendo su alcance y desde donde están paradas, desde 1994 no dejan de avanzar. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero de que han ido haciendo cosas, han seguido haciendo cosas y seguirán haciendo cosas. Entonces yo personalmente yo espero escucharles, aprender. Si puedo acompañar por ahí en algún acto, seguramente estaré, porque también se ponen muy buenos, hay muy buena Hay atmósfera, colgorio, aparte. hay jolgorio, además hay jolgorio. Y a nivel social yo lo que espero es frescura, frescura para poder, no sé si solucionar, pero al menos hablar de una serie de problemas que nos afectan a todas las personas desde un punto de vista que sea un punto de vista menos convencional. Y no por exótico, sino simple y sencillamente porque es total y absolutamente diferente. Tiene otros ritmos, tiene otros códigos, tiene otra mentalidad, tiene otra forma de construir. Pues espero eso. Y bueno, también, o sea, los zapatistas no llegan a un territorio desolado, no llegan a un territorio, bueno, el mismo Barcelona, ¿no? Por ahí también hay gente que desde los 80s, desde los 70s, estuvo trabajando con los zapatistas, están por ahí y entonces creo que, o sea, la cadena no es por ahora, ¿no? Ahora no se crea esta cadena, ahora no está esto, sino que tiene años trabajándose y sí, yo también creo que es una experiencia muy nueva para cualquier grupo, ¿no? Porque creo que pocos grupos regionales en el mundo han tenido este tipo de acercamientos, ¿no?
Por ahí un poco los palestinos o por ahí algunos otros grupos tuvieron como movilidad, pero los zapatistas creo que han como revolucionado esto. Entonces creo que vale la pena seguirlos y bueno, también seguirte en redes sociales, porque también compartes cosas muy interesantes. Hay mucha mierda en redes sociales, pero bueno, también tus redes creo que son un punto de salvación. Ay, gracias, Pablo. Pues yo más bien les recomendaría que siguieran las redes de Taula Permexic en este caso. Por aquí las vamos a Eh, poner. sí, 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 si las puedes poner, te lo agradecería. Bueno, pues al menos para que vean que las cositas que vamos haciendo por acá, ¿no? Y bueno, si quieres compartir también mis redes sociales, pues ya compártelas, se Sí, aceptan ¿no? Para que te mentadas y sigan. lo que venga. La idea es hacerte famoso, carnal. No, hombre, no, eso no. Bueno, pues amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus opiniones y por el trabajo que estás haciendo. Creo que es un trabajo muy necesario y estás ayudando a muchísima gente. Y bueno, desde acá te mandamos un abrazote. Muchas gracias, carnal. Les mando también un abrazo grande. Espero que pronto pueda ser menos virtual y más presencial. Ya. Pero de momento les mando un abrazo grande a ti y a tu hermano. Muchas gracias por la No, invitación. muchas gracias, Harry. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nada, por acá seguimos compartiendo. Pronto nos veremos, amigo. Me parece muy bien, por acá Bueno, bienvenida siempre. muchísimas gracias por acompañarnos en este programa La Peste. Nos vemos la otra semana. Nos vemos.